Hola, buenas tardes, buena tarde. Soy Paco Navarro, presidente por segunda volta de la Sociedad Valenciana de Reumatología, y me han pedido que os dé la introducción y la buena tarde a estas primeras jornadas de fragilidad ósea que Pepe Rosas ha coordinado, y la Sociedad Valenciana está encantada de colaborar, y patrocinada por Angen y UCB. Supongo que casi todos me conoceréis, a lo mejor a las nuevas generaciones yo no las conozco, espero hacerlo. Y desde el año 85 soy reumatólogo y he podido asistir a determinadas enfermedades en nuestro campo que han evolucionado y se han revolucionado prácticamente en estos últimos 20 años. Aún recuerdo cuando los tiempos de esas roturas por fragilidad ósea, que las demás especialidades nos descargaban porque no querían ser atendidas por ellos, porque realmente no había nada, cuando hoy día realmente tenemos que luchar con estas otras especialidades prácticamente por el control y seguimiento de estos enfermos. Y esto pues hace que estemos realmente en primera línea de conocimientos al respecto. En estas jornadas pues veremos la importancia de tratar esas fragilidades óseas, empezando por el dolor. No olvidemos nunca el dolor. Si no quitamos el dolor, el enfermo no va a confiar en nosotros, en estos tratamientos que le pongamos. Y vamos a también hablar de los elementos que tenemos para poder seguir a estos pacientes que sufren roturas por esta fragilidad, entre ellos la FSL, aunque la FSL es digamos que es un instrumento útil para aquellos que quieran o que les guste seguir a estos pacientes. Existen otros métodos administrativos para seguirlos, no es que uno sea mejor o otro. Realmente la FSL es un escrito en el cual intentamos seguir un protocolo para que no se nos escapen estas fracturas. Aunque no es una norma ISO, no viene nadie a valorar si realmente hacemos lo que realmente estamos escribiendo o que hemos proyectado. Lo importante es que no se nos escapen las fracturas y que podamos tratarlas. Pese a todo y pese a lo importante que es ver estas fracturas, tratarlas y evitar que se vuelvan a producir, realmente la fractura es ya un fracaso para nosotros. Lo que tenemos que intentar es evitar que se produzca la fractura, que es lo que realmente compromete el pronóstico vital de la persona y la evolución de las mismas. Tenemos que evitar que lleguen a esa fractura. El gran esfuerzo en un futuro será que no se llegue a esa fractura y que podamos prevenirlas antes de que aparezcan. Y yo supongo que con el tiempo podremos implementar protocolos para que estos enfermos puedan seguir una vida normal con una masa ósea correcta, y que las fracturas solamente sean cuestión realmente de la intensidad del impacto, pero no de una baja masa ósea. Y sin más, doy la palabra a Pepe Rosas, que va a coordinar, y a las diferentes mesas que nos van a plantear todas las disyuntivas en estas jornadas. Muchas gracias, Pepe, y nos vemos al final de las jornadas para conclusiones. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los que estáis conectados y a los que vais a ir conectando a lo largo de la tarde. En estos momentos hay cerca de 50 personas conectadas, con lo cual da alegría ver que todo esto interesa a muchos de nuestros compañeros. Dar las gracias a los que estáis conectados y os vais a conectar. Dar las gracias a Paco Navarro, nuestro presidente, por la introducción que ha hecho y el que ha aceptado el inaugurar las sesiones. Y dar las gracias también, por supuesto, a los patrocinadores de esta reunión, que sin ellos esto no sería posible. Fue una idea que surgió hace tiempo. De hecho, estas son las primeras jornadas de fragilidad ósea y que esperemos que no sean las últimas. Y sin más, pues vamos a empezar ya a la primera mesa de esta reunión de fragilidad ósea. La verdad es que la hemos diseñado con mucha ilusión. Veréis que hay reumatólogos, la mayoría son reumatólogos de nuestra provincia, de nuestra comunidad, y algunos vienen de fuera, de Barcelona, como iréis viendo, y bueno, va a ser, yo creo, que bastante ilustrativo al final. Ya nos diréis cómo lo habéis visto. Quiero ya introducir la primera mesa con 3 ponentes. La verdad es que me hace ilusión introducir tanto al doctor Esteban Salas, gran amigo, gran compañero, al doctor Javier Calvo y a la doctora Ángeles Martínez. El doctor Esteban Salas va a ser el primero, y luego al final de las 3 presentaciones haremos un coloquio, que tenemos tiempo para que todo el mundo pueda participar
y estoy seguro que ellos van a querer contestar lo mejor posible. Os adelanto que las tres ponencias están grabadas porque no sabíamos cómo iba a ser la situación, sabéis todo lo que hemos pasado en toda la comunidad, y para evitar sobresaltos pues hemos preferido, y la verdad es que ha sido muy cómodo, y de aquí también pues dar las gracias a nuestro servicio técnico con Sergi Ginera al frente, que se ha encargado de todo. Y como os decía, la primera va a ir a cargo de Esteban Salas, nuestro compañero, y va a ser acerca del enfoque del manejo de esta fragilidad ósea en los pacientes con patología o enfermedades autoinmunes. Esteban, cuando quieras. Muy buenas tardes. Tengo el placer de compartir con ustedes esta mesa del Simposio de Osteoporosis y, como no, agradecer a la Sociedad Valenciana, especialmente al organizador y al doctor Rosas, la invitación para hablar con ustedes de la fragilidad ósea. En enfermedades autoinmunes, realmente, cuando he preparado la charla, he pensado en reducir un poco el campo tan amplio, hablando de cosas que no son más propias al reumatólogo, como estas que ven aquí. Ya verán que es difícil en el corto espacio de tiempo, así que, sin más, vamos a hablar en principio de la más importante para nosotros y que es un buen ejemplo de la actuación de la artritis y de la inflamación sobre el esqueleto, especialmente sobre la osteoporosis. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que va a producir poco a poco, además de la discapacidad funcional, un importante daño estructural. Cuando pensamos en habitualmente pensamos en las erosiones, incluso en la osteoporosis periarticular. Hay otro tipo de osteoporosis que sin duda, como veremos, está también en esta enfermedad y que es la osteoporosis generalizada. En cualquier caso, hay algún tipo de conexión entre estos tres tipos de osteoporosis que vamos a después a analizar un poquito en profundidad. No olvidemos que nuestros pacientes pueden tener esta presentación de una fractura vertebral cuando llevan ya años con la enfermedad activa. En esta señora, que yo no conocía, no había tenido nunca tratamiento específico ni preventivo para la osteoporosis. Desgraciadamente, la fractura que tiene es terrible a nivel cervical y dorsal. Este es otro paciente de mi consulta que yo durante muchos años traté, creía yo que adecuadamente, en la época prebiológica, había recibido numerosas infiltraciones y tratamientos adecuados para ese momento, pero un día me sorprendí cuando, con 45 años, llegó a mi consulta con esta fractura vertebral y con mucho dolor. Esto lo comento para que sepan ustedes, para que recuerden que el hueso, la clavícula ósea y la cortical ósea se van deteriorando paulatinamente durante la artritis reumatoidea y al principio de ella ya aparecen cambios que luego van a profundizar y dar lugar a fracturas vertebrales y periféricas. Hablando de fracturas, hay muchos estudios, pero voy a referirme a dos o tres que son cohortes amplias, y en este caso tenemos un registro británico donde se encuentra claramente aumentar todo tipo de fracturas. Hay un riesgo relativo aumentado en todas las fracturas, especialmente en las de columna vertebral y las de fémur. Esto era más alto, este riesgo relativo, si la enfermedad tenía más de 10 años, usaban corticoides o tenían un índice de masa corporal bajo. En otro estudio, donde se examinan los récords de pacientes de una aseguradora americana, se reclutan 47.000 pacientes y se comparan con controles que no tenían artritis reumatoidea. Bien, en esto también se confirma, en este caso, que había fracturas o riesgo de fractura alto en todos los pacientes, en todas las edades y prácticamente en cualquier tipo de fractura. Por tanto, esto que en la clínica nuestra ya es conocido, está muy contrastado. Y por último, les muestro los datos de la cohorte de la Women's Health Initiative, donde se comparan los controles sin artritis a los pacientes con artritis reumatoidea y artrosis. Como ven, las fracturas son más importantes en los pacientes con artritis reumatoidea incluso que la artrosis. Es muy importante observar que no todas las áreas tienen igual incidencia. Aquí parece en esta corte que la incidencia más alta de fracturas era en la artritis reumatoidea en cadera.
En cualquier caso, podemos hablar de que esta osteoporosis se produce precozmente, silenciosamente, a nivel periférico y axial y se asocia a la elevada actividad inflamatoria y hay una buena correlación también con la presencia de erosiones. Es decir, que la agresividad de la enfermedad está incidiendo directamente en el empeoramiento del hueso. Y, por supuesto, hay otros factores que van a concurrir, como pueden ser factores personales o, muy importante, la corticoterapia prolongada. En cualquier caso, durante el primer año se puede ya perder 2,4% columna, 5% cadera y en el segundo año, en los pacientes que persistía la inflamación, esto prácticamente se duplicaba. Estamos hablando, por tanto, de una situación en la que la osteoporosis está apareciendo no solamente por factores como la actividad física o la presencia de fármacos, sino por la presencia fundamentalmente de una inflamación mantenida. Bueno, el caso es que la artritis reumatoidea está reconocida como una causa de fracturas y por eso el doctor Canis, cuando elabora el FRAX, obtiene datos que le hacen incluir a la artritis reumatoidea como una causa o un factor predictor de un alto riesgo de fractura. Como ven aquí en la herramienta de cálculo FRAX, es un dato independiente de la presencia de tratamiento con corticoides o otro tipo de datos. Es decir, la artritis reumatoidea ya la incluía como un factor de riesgo importante para todos los pacientes cuando examinamos el riesgo de fractura. Bien, recordar en esta gráfica que no están incluidas las fracturas vertebrales y que sí se incluye la T-score del cuello femoral. Esto hace que se pudiera infraestimar el riesgo de fractura y por eso recientemente han incluido el ajuste con el Trabecular Bone Score o la TBS. Esta es una herramienta de tipo matemático que analiza las imágenes obtenidas mediante densitometría de la columna para establecer indirectamente un poco la calidad del hueso, no la cantidad del hueso, sino la calidad de esa trabécula que estamos examinando. Pues bien, hay algunos artículos ya en que nos hablan de que los pacientes con artritis reumatoidea podría ser útil utilizar la TBS para valorar mejor el estado y el riesgo. Por ejemplo, en este primer artículo que muestro ahí, los pacientes que tenían fractura vertebral, el 50% tenían una T-score normal o de osteopenia. Y en esos casos, la TBS mostraba un valor predictivo importante. También pasa lo mismo en el artículo más reciente de un grupo coreano en el que dice que es un mejor predictor de las fracturas que la DMO obtenida solamente por DEXA convencional. Bien, la osteoporosis generalizada es un hecho, la osteoporosis periarticular es un dato clínico que nosotros conocemos, que se correlaciona, por supuesto, con la actividad y con la inflamación, y las erosiones son el dato más terrible que hoy por hoy intentamos que no sucedan nunca a nuestros pacientes. Estas erosiones, de todas formas, sabemos que son precoces, que pueden aparecer pronto en los pacientes y que, por tanto, la ventana que tenemos de oportunidad para el tratamiento es relativamente estrecha. En estas erosiones se puede demostrar perfectamente la presencia de los precursores de osteoclastos que poco a poco se convierten en osteoclastos polarizados, capaces de reabsorber el hueso, como se ve en este modelo de artritis inducida por conyugación. Es decir, el osteoclasto que proviene del tejido sinovial que se acerca al interior de la articulación, está diferenciándose y produciendo esta erosión, este daño articular que es realmente inevitable. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está un esquema donde vemos el complejo mundo de la osteoinmunología, es decir, las relaciones entre la inmunidad del paciente y la aparición de daño articular. Vemos cómo las células dendríticas van a estimular las células H17, van a estimular los macrófagos, van a estimularse también los fibroblastos sinoviales y todas ellas van a intervenir, está produciendo una cascada de citoquinas inflamatorias y un aumento de una cosa fundamental para la diferenciación y para la actividad osteoclástica, que es el exceso del RAN ligando. Este exceso de RAN ligando, por tanto, es fundamental y es la consecuencia de todo este aumento de citoquinas inflamatorias. Cuando vemos, por ejemplo, algún estudio como este de Geusen, observamos que el daño radiológico va aumentando conforme va siendo mayor la actividad inflamatoria medida por velocidad de sedimentación y también
conforme va aumentando o disminuyendo, aumentando la cantidad de RAS ligando presente. Si sumamos las dos cosas, el RAS ligando presentes y la inflamación, el aumento del daño radiológico es muy importante. En resumen, tendremos, por tanto, un aumento de estas citoquinas que van a producir esta estimulación de la actividad osteoclástica, de la resorción local y generalizada, de la osteoporosis generalizada, aumentando los niveles del RAS ligando. Y por otra parte, estas sustancias inflamatorias van a aumentar también en el osteocito el aumento de la esclerostina y del DKK1. Son sustancias, son proteínas que van a reducir la actividad osteoblástica. Por tanto, tendremos un aumento de la acción osteoclástica y una reducción de la actividad osteoblástica. Algo parecido como sucede también en la artritis y en la osteoporosis inducida por corticoides. ¿Qué papel tienen los anticuerpos antipéptidos citruliados? Pues también están estudiados y parece que directamente inducen la diferenciación de osteoclastos y, por tanto, se asocia su presencia, como ya sabemos, a más erosiones y también está demostrado que se asocia a mayor pérdida ósea sistémica. Recordar que los pacientes APA positivos pueden perder masa ósea antes del comienzo de la artritis. Esto es una cosa interesante y hablaría de un efecto directo sobre el hueso independiente del efecto sobre la inflamación. Bueno, otro campo donde jugar este partido de la inflamación totalmente diferente sería el de las espondiloartropatías. En estas enfermedades, aparte del mecanismo de inflamación y la erosión que puede haber debido a ello, hay un mecanismo de osteoformación que da lugar, como sabemos, a estas imágenes tan bellas de los sindemocitos, de las osificaciones. También hay un esquema que podría explicar todo este aumento de citoquinas, especialmente de IL-17, que según en qué órganos va produciendo distintas actividades, pero fundamentalmente recordemos que va a actuar sobre una cosa que llamamos la entesis, que por tanto da lugar a la entesitis y la entesopatía. Es decir, este complejo de la entesopatía es un mundo diferente del de la artritis reumatoide y, como veremos, no va paralelo a la misma. En estas entesis, el protagonista va a ser el osteoblasto. A diferencia del osteoclasto que veíamos anteriormente, aquí es el osteoblasto en que va a estar más activado produciendo formación ósea. Se debe al aumento de las proteínas morfogenéticas óseas y a la activación de la vía Wnt por reducción de las sustancias que la frenan, DKK1, esclerostina y otras. Es decir, en estas enfermedades lo que hay es una reducción por ejemplo, en este caso, de la esclerostina, como vemos en estas dos gráficas. Aquí vemos los osteocitos de los pacientes con espondilitis anquilosante que expresan menos esclerostina que la artritis reumatoidea. Aquí vemos unos pacientes con espondilitis, los que desarrollaban sindemocitos tenían niveles de esclerostina menores que los que desarrollan no tienen sindemocitos. Es decir, la esclerostina, el descenso en esta esclerostina y el DKK1 va ligado a ese aumento de la formación ósea, como vemos en otra gráfica. El esquema que puede explicar un poquito esta relación entre la inflamación y la proliferación ósea es complejo porque pueden ser dos asuntos totalmente independientes, como vemos en esta gráfica, donde por un lado la inflamación aguda pasaría a inflamación crónica mediada por todas estas sustancias e independientemente estaría la proliferación que da lugar a la formación ósea y anquilosis. Esto es una posibilidad, pero la otra es que sea una cosa secuencial donde después de esta destrucción erosiva, que puede ser común en parte a la artritis reumatoidea, aparezca una inflamación, un reemplazo por tejido reparador con esta actuación de la vía Wnt que produce una osteoproliferación y los sindemocitos. Es decir, que es una situación totalmente diferente la de la espondiloartropatía a la artritis reumatoidea, por lo menos en esta segunda fase de la osteoformación. ¿Qué sabemos de la densitometría de la osteoporosis densitométrica? Pues que en la densitometría anteroposterior, la DMO, es más alta porque hay sindemocitos. Por tanto, no nos sirve muy bien para valorar la enfermedad. En la lateral hay datos contradictorios y, por tanto, es más fiable la densitometría medida en el cuello de fémur. De nuevo, el Trabecular Bone Score, el TBS, sería una herramienta interesante
que está en estudio. Aquí vemos una gráfica como, a pesar del empeoramiento radiológico medido por este índice, en los pacientes va efectivamente bajando la masa ósea lumbar en el lateral, en el cuello femoral, pero sin embargo aumenta la masa ósea en la proyección anteroposterior. Esto también se ve en esta gráfica de otro trabajo, donde vemos la evolución en 5 años de la masa ósea en espondilitis, cómo va disminuyendo la masa ósea femoral en el radio total, pero sin embargo aumentaba a nivel de la columna, tanto en lateral como anteroposterior. Es decir, hay que tener cuidado porque los datos son conflictivos en este sentido. En la relación con las fracturas sí que tenemos ya más evidencia de que las fracturas vertebrales serían más prevalentes, más frecuentes el riesgo de fractura en esta enfermedad y menos las de cadera. Por tanto, hablaríamos de un riesgo relativo aumentado, fundamentalmente de las fracturas vertebrales, y especialmente las torácicas, que se asocia al tiempo de evolución. Muchas no son detectadas y la mayor parte son atraumáticas. La artritis psoriática es otra enfermedad cada día más importante para nosotros y los datos en este sentido son conflictivos. Vemos que en este metaanálisis reciente, donde se observaría estas gráficas, vemos que los datos de fracturas en columna, perdón, los datos de fracturas son un poco conflictivos y parece que sí que aumentaría en algunos trabajos las fracturas vertebrales. Pero, ¿por qué no existe esa evidencia clara de osteoporosis en artritis psoriática? No, la verdad es que todavía no es una cosa bien comprendida. Bien, pasando rápidamente al mundo de las vasculitis, en este caso del lupus, hablaríamos de que también se observa pérdida ósea en el lupus y que va a ser multifactorial, como es lógico, pero se asocia fundamentalmente a la actividad de la enfermedad y, indudablemente, al uso de corticoides. Hay mucha comorbilidad que, por tanto, no tendríamos en la artritis reumatoidea y que podría explicar, lo cual hace muy complejo los estudios sobre fracturas y sobre masa ósea en nuestros pacientes, pero sin duda, cuando se examinan distintos trabajos, aparece en general, hay una prevalencia relativamente alta y un aumento del riesgo relativo de fracturas claramente en los pacientes que tienen lupus eritematoso. Bien, vamos a hablar un poco de qué tratamientos y cómo se comportan estos tratamientos biológicos respecto a la osteoporosis. Como hemos dicho, hay un aumento del TNF y, por tanto, esto da lugar a una inhibición de osteoblástica, un estímulo de osteoclastos, un aumento del panus sinovial y una destrucción de cartílago. Es decir, el TNF es un objetivo terapéutico importante y hay muchísimos trabajos que demuestran que hay un efecto positivo del tratamiento anti-TNF, es tanto en los marcadores, en la masa ósea y en algunos registros de fracturas. Desde luego, esto es así también porque son los que más tiempo llevan en uso en la artritis reumatoide. Sin embargo, otros FAMES más recientes también han demostrado su utilidad, tanto en el caso de tocilizumab, abatacept, rituximab y otros. Son datos más, hay que tomarlos con más cautela, pero indudablemente son positivos y no hay tanta evidencia sobre fracturas. Como uno de los datos últimos que he encontrado es algún abstract sobre efecto de un yakinib, en este caso el tofadicinib, sobre el efecto antiosteoporótico en pacientes tratados con artritis reumatoidea. Como ven, son pocos pacientes, pero veían que había un aumento de la formación, un descenso de la resorción, reduciendo el rank ligand. En fin, que puede ser, lógicamente, otro camino positivo para tratar a nuestros pacientes. Y, por último, hablando de otro biológico, un anti-IL-17, utilizado en la artritis psoriática, vemos también en este trabajo cómo los niveles de DKK1 mejoraban y los de esclerotina también con el tiempo, lo cual, indudablemente, reduciría la proliferación ósea. Bien, si hablamos de la osteoporosis y de distintos factores que la han producido, aquí hablamos de las citoquinas, aquí hablamos de otros factores, podemos actuar, como hemos dicho, sobre estos o directamente sobre el ligando o sobre el osteoclasto que está actuando, produciendo la osteoporosis. Vamos, por tanto, a valorar rápidamente qué se ha hecho o qué se puede hacer con los bifofonatos y otros fármacos.
Los fibratos son los clásicos tratamientos de la osteoporosis y, por supuesto, se pueden utilizar en estos pacientes y se utilizan en estos pacientes, así como la osteoporosis corticoidea. Sin embargo, hay algunos datos un poquito conflictivos. Por ejemplo, en estos datos, como un trabajo de LEMS, no mejoró las fracturas, en otros solamente mejoró la columna lumbar, el risedrónico, y el zoledrónico se mostró eficaz cuando se combinaba con metotrexato. Es decir, son fármacos indudablemente que vamos a usar, pero que probablemente no sean de todos los mejores, como ahora veremos. La teriparatida también es útil, está totalmente reconocida en la osteoporosis severa, pero en algunos casos, por ejemplo, no empeoró al cambiar del difosfonato a la teriparatida, y en otros casos se ha demostrado, por supuesto, que puede mejorar la DMO, pero no tienen ninguna actividad sobre las erosiones. Como veremos actualmente, tenemos algún otro fármaco que, si recordamos esa patogénesis de las erosiones y de la osteoporosis, puede actuar directamente en ese efector final, que es el ranligando. Indudablemente sería el denosumab, un anticuerpo monoclonal que utilizamos ampliamente para la osteoporosis. Sobre la DMO, su efecto en la artritis reumatoidea es igual que en la osteoporosis primaria. Y respecto a las erosiones, hay varios artículos interesantes, algunos ensayos controlados, que demuestran claramente la reducción de erosiones. Este es el último que se ha publicado, es un multicéntrico japonés, con un volumen importante de pacientes que están situados en varias ramas, en denosumab con cada 6 o cada 3 meses, y como vemos en estas gráficas, el cambio que se producía era favorable en la columna lumbar, tanto en el grupo total, en los que tomaban corticoides, igual que los que no lo tomaban, y los que tenían previamente osteoporosis o no. Es decir, era efectivo como preventivo de la osteoporosis, pero lo más interesante es que el daño estructural se mejoraba con las dosis más altas. Vemos que se reducían las erosiones, pero curiosamente no así el estrechamiento articular, lo cual quiere decir que actuaba directamente sobre el osteoclasto en ese mecanismo destructor, no tanto en la inflamación presente en la articulación. Por tanto, me parece que es un caso interesante que nos ayuda a pensar en el uso de este fármaco, del denosumab, en los casos que tenemos de osteoporosis o como prevención de la misma. Desde luego, las citocinas son, hemos dicho, el elemento fundamental de la osteoporosis, aparte de la inmovilidad, aparte de los tratamientos y las comorbilidades, pero están ahí produciendo desde el principio osteoporosis en nuestras enfermedades reumáticas inflamatorias. En la mayor parte encontramos elevado el gran ligando, que da lugar al aumento de la actividad osteoclástica. Y en el concreto, en el mundo de las espondiloartritis, se produce una osteoformación local por un aumento de la actividad de la vía WIT, que es diferente, por tanto, a otras enfermedades. Es una complicación, la osteoporosis, que probablemente no la evaluamos siempre bien. Es una complicación extraarticular, muchas veces silenciosa, hasta que produce una fractura, y que entre sus causas tenemos que hablar siempre de la inflamación y, por tanto, tenemos que intentar controlarla lo antes posible. Y, por supuesto, la presencia de la corticoterapia, que a veces es absolutamente imprescindible. Sabemos también que hay un efecto positivo de la mayor parte de tratamientos biológicos sobre la masa ósea, y que en el caso concreto del denosumab tiene una eficacia, una antiosteoporótica, que ya la conocíamos, bien probada, y aparte una posible acción interesantísima sobre la reducción del daño estructural. En nuestros pacientes en general tenemos que implementar todas las medidas generales que ya conocemos, específicamente vigilar atentamente los niveles de vitamina D y mantener el mayor grado de ejercicio posible y, por supuesto, en muchos pacientes estar atentos a la posibilidad de las caídas. Y siempre tener en cuenta, como es lógico, que si las dosis de corticoides que utilizamos son prolongadas, superiores a 5 miligramos, tendremos que poner en marcha cualquiera de los protocolos de prevención primaria y secundaria que existen. En general, podríamos decir que hay que tratar a los pacientes si son mayores, tienen fracturas previas o una densidad menor, o sea, menor de 1,5. Recordar que aquí el corte de tratamiento no lo ponemos en el 2,5 como en osteoporosis menopáusica, sino mucho antes en osteopenia. Y, por supuesto, los pacientes que tengan fase. Y, por fin, recordar a todos que cualquier paciente que tenga artritis o enfermedad inflamatoria o sistémica, deberíamos tener siempre una evaluación
que incluye, por supuesto, la densitometría, radiografías y analítica con vitamina D, que muchas veces se nos olvida y que esto es realmente importantísimo para empezar a actuar en el momento. Indudablemente, el control estrecho de la inflamación debe ser un objetivo obligatorio para todos. Para eso, gracias a Dios, tenemos unas terapias convencionales y biológicas que antes no existían. Y recordar también que siempre debemos estos pacientes tratarlos como pacientes con osteoporosis si la DMO o la TBS baja y, por supuesto, si ha habido historia de fracturas. A recordar también que hay que vigilar la adherencia terapéutica porque estos pacientes tienen ya mucha medicación, tienen muchos problemas y a veces se olvidan de una cosa silenciosa, pero que indudablemente tiene unas consecuencias terribles. Muchas gracias a ustedes y quedo a su disposición para... Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, doctor Salas. Espléndida presentación de un tema difícil que no estamos tan acostumbrados a revisar. Todos tenemos la idea de que efectivamente la osteoporosis se asocia a nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias. La segunda parte de esta mesa contiene dos ponencias que hablan de seguridad. En esta primera va a ser el doctor Javier Calvo del Hospital General de Valencia, por todos vosotros conocido, y nos va a hablar de un apartado de seguridad muy importante y que es una lucha bizantina entre el mundo de la deontología y de la odontología y nosotros, los reumatólogos. Va a hablar de osteonecrosis mandibular asociada al uso de ciertos fármacos antiosteoporóticos. Yo espero que haya un debate muy amplio. El doctor Javier Calvo tiene en su hospital a uno de los más importantes especialistas en maxilofacial que tiene mucha experiencia en osteonecrosis mandibular, probablemente no de pacientes con osteoporosis, como nos va a comentar. Javier, estamos encantados de verte, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos los asistentes en este fin de semana y agradecer al doctor Rosas que cuente conmigo para esta presentación. Mucha suerte y mucho éxito como siempre. Y yo voy a hablar de la seguridad de los tratamientos antiosteoporóticos basándonos sobre todo en la osteonecrosis del mandibular o maxilar, que es lo que más nos preocupa. Estos son mis conflictos de intereses. Es obvio empezar por qué es la osteoporosis, pero ya sabido por todo que es una alteración de la resistencia ósea que conduce a un mayor riesgo de fracturas. Y el concepto de resistencia engloba tanto a la cantidad, densidad ósea, como a la calidad del hueso. ¿Nos encontramos ante una enfermedad muy importante? ¿Sí o no? Obviamente sí, y por eso estamos hablando de ella. Es una enfermedad que la importancia son sus consecuencias, las fracturas, que ocasiona dolor, deformidades, dependencia, disminución de la calidad de vida y además de eso, incluso en muchas ocasiones la muerte del paciente. Además de esa importancia clínica, que es la que a nosotros nos interesa, tiene un coste económico muy importante, que como ven en la diapositiva fue de 4.300 millones de euros en el 2017 y se calcula que en el 2030 va a llegar a 5,5 millones de euros. Pero cada 3 segundos, fíjense, se produce una fractura por fragilidad y esas fracturas, como ven en la diapositiva de la derecha, en la imagen de la derecha, aumentan más cuanto más fracturas hay. Pero lo más importante es que ocasiona muertes. De hecho, la fractura de cadera se considera la enfermedad de los 3 tercios porque de cada 3, una persona fallece en el primer año, otra queda con la actitud mermada y otra tercera queda bien. Pero la osteoporosis es importante por el deterioro físico, de calidad de vida e incluso la muerte. No obstante, es una enfermedad que está infradiagnosticada e infratratada. En esta imagen, cada figura que equivale a 2 millones de mujeres. Se calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que tienen osteoporosis, pero solo 1 de cada 5 va a recibir el diagnóstico de osteoporosis y menos de 1 de cada 3 se va a tratar. Ven ustedes que está mal diagnosticada, mal tratada. La mitad de los pacientes que llevaban tratamiento dejan el mismo. ¿Y por qué este abandono? Pues porque es una enfermedad asintomática y es difícil convencer al enfermo de que a pesar de ello se tiene que tratar continuamente. Algunos les produce efectos secundarios, otros es más el miedo a tener efectos secundarios, tienen dudas sobre su seguridad y lo que es más preocupante es la retirada por terceros y todos tenemos experiencia en muchos pacientes que acuden a su odontólogo y les quita el tratamiento,
u otros médicos. Pero con esto, la mitad de los pacientes que ya hemos iniciado el tratamiento, a los 6 meses lo han dejado. ¿Debemos tratar a todos los pacientes? Pues afortunadamente pasamos la época que antes se hacía una densitometría de todo el que la tenía un poquito baja se trataba. Eran tratamientos innecesarios. Actualmente solo tenemos consenso en que hay que tratar a todas las personas que hayan tenido una fractura osteoporótica, que es aquella que se produce con un traumatismo de bajo impacto, como saben. Por otra parte, cuando hay una densitometría muy baja, por debajo de 2,5, es decir, con criterios de osteoporosis, hay quien recomienda tratar a los enfermos ya y yo creo que también en estos casos es conveniente valorar los factores de riesgo. Valorar los factores de riesgo clínicamente o realizando un FRAX. El último concepto importante es el riesgo inminente de fractura. Deberíamos tratar a todos los que tienen un riesgo inminente de fractura, que son aquellos pacientes que han tenido una fractura reciente osteoporótica, a los ancianos que se caen con frecuencia y a los pacientes que van a llevar un tratamiento con corticoides, sobre todo a dosis elevadas. Pero siempre valoremos los factores de riesgo. ¿Y qué fármaco elegir? Pues afortunadamente tenemos un buffer libre para escoger muchos medicamentos. Nos basaremos en la eficacia. A veces que intentamos evitar fracturas de cadera, otras de columna por la edad, fracturas no vertebrales, valorar la gravedad del paciente. El coste es importante porque algunos de los fármacos son caros. Gente polimedicada necesita una comodidad en la administración y valorar qué comorbilidades tiene, de forma que una persona, como después nos hablará la siguiente ponencia, con una afectación renal, habrá fármacos que habrá que llevar más cuidado al administrarlo. La edad, la polimedicación, es decir, valoramos todos estos puntos, pero el objetivo siempre va a ser reducir las fracturas y sobre todo valoraremos qué fracturas tienen más riesgo de padecer un paciente. Como todos saben también, hay unos fármacos antirresortivos, que son los SERMs, son los bifosfonatos y es el denosumab. Y hay otros fármacos que son osteoformadores. Hasta ahora únicamente disponíamos de la teriparatida, próximamente vamos a disponer también del romosozumab. El otro fármaco de momento está más en stand-by. Solo unos segundos de hablar del romosozumab, porque es el menos conocido. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene un efecto inhibiendo la esclerostina. Y el efecto es doble, es dual, como nos pasaba en ocasiones con otro fármaco. Por un lado, va a aumentar la formación del hueso y por otro lado, reduce, aunque en menor cantidad que los antirresortivos, la resorción ósea. De esta forma, disminuye el riesgo de fractura. Se administrará durante un año mensualmente, aumenta la densidad mineral en todas las localizaciones, disminuye el riesgo de fractura vertebral y produce un aumento de marcadores de osteoformación y disminuye los marcadores de resorción. Este fármaco será un buen paso para poder hacer una alternancia en los tratamientos. Y todos los tratamientos que hemos dicho y han visto producen un aumento de la densidad mineral ósea, pero algunos disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales, como son los 4 bifosfonatos que tienen marcados la teriparatida y el estroncio, que ya saben que no se utiliza, y otros, estos producen disminución de fractura vertebral y no vertebral. Y hay otros que únicamente disminuyen el riesgo de fractura vertebral, que son dentro de los bifosfonatos, el ivandronato y los 2 SERMs que disponemos. Es decir, que depende de la fractura que queramos prevenir, usaremos un cuadradito o el otro cuadradito. Si queremos prevenir la fractura de cadera, los únicos que han demostrado su eficacia son el alendronato, el risedronato, el zoledronato y el denosumab. Por otra parte, los efectos adversos, que es lo que vamos a comentar posteriormente, solo los antirresortivos en bifosfonatos y el denosumab pueden ser causa de la osteonecrosis del maxilar, que luego incidiremos en ella. ¿Y cuánto debe durar el tratamiento? La osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad larga y por lo tanto el tratamiento va a ser muy largo y a veces incluso de por vida, si lo que queremos es reducir el riesgo de fractura. Pero cuanto más largo es el tratamiento, más riesgo de tener efectos adversos. Sospechando en una balanza los riesgos de los efectos secundarios a más tiempo de duración del tratamiento, sobre todo la osteonecrosis del maxilar y la fractura atípica, lo sospechamos con los beneficios, disminuir el riesgo de fractura, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Vemos e intentaremos demostrar en estos minutos que los beneficios son superiores a los riesgos.
Siempre que haya riesgo alto de fractura, nunca hay que interrumpir el tratamiento, como luego volveremos a repetir. Cuando surgieron estos problemas, surgió la idea de las vacaciones terapéuticas. Esto con los bifosfonatos lo estamos haciendo, lo podemos hacer, porque saben que los bifosfonatos se adhieren al hueso. Y aunque deje de administrarse durante un tiempo prolongado, a veces incluso más de un año, siguen actuando. Estas vacaciones terapéuticas las podemos hacer con bifosfonatos, pero para nada con otros. No con los SERM, no con la panatormona y no con el denosumab. Es más, el denosumab, cuando se deja de administrar, se produce un efecto rebote por el aumento del remodelado óseo. Desciende rápidamente todo lo que se había beneficiado al paciente y aumenta el riesgo de fracturas múltiples, como todos conocen. Y esto no es una iatrogenia, es un efecto conocido que se deja de dar el fármaco y puede aparecer esta cantidad de fracturas múltiples. Solo podemos suspender el tratamiento de denosumab si hacemos un sellado con otro fármaco. Nunca suspender el denosumab por el riesgo de estas fracturas múltiples. En cualquier caso, cuando una persona tiene riesgo de fracturarse, no hay ni por qué disminuir o anular el tratamiento con bifosfonatos. ¿Qué efectos adversos o efectos secundarios aparecen? Pues en los bifosfonatos recuerdan que había intolerancia digestiva, sobre todo cuando era diario. Puede haber una reacción en la fase aguda, sobre todo con los bifosfonatos intravenosos, con dolores musculares como una gripe, por eso damos paracetamol. Pueden aumentar la toxicidad renal, pueden producir patología oftalmológica rarísima, yo solo he visto una en mi vida, y siempre se habla de posible fibrilación auricular, que tampoco no es seguro ni que la produzca. Sí que pueden producir hipocalcemia y por lo tanto son enfermos que hay que valorar, hay que ver las calcemias y hay que dar suplementos. Respecto al denosumab, puede dar reacciones locales en el pinchazo, también hipocalcemia, sobre todo hay que llevar mucho cuidado en enfermos con afectación renal, como después nos explicarán, y tanto los bifosfonatos como el denosumab pueden producir osteonecrosis del maxilar y fracturas atípicas, que son los dos efectos adversos más importantes y que vamos a incidir posteriormente. Los SER pueden producir sofocos, riesgo de trombosis venosa profunda, no darlo en personas con problemas venosos, y la paratormona, al contrario que los anteriores, puede producir hipercalcemia, cuadros de mareo, dolores en las piernas, y el calcio incidir en que no aumenta el riesgo de litiasis renal. Con todos en conjunto, los antirresortivos, tanto bifosfonatos como denosumab, como decía, pueden producir osteonecrosis del maxilar. Pero es un riesgo tan pequeño que en los resultados post-comercialización, registros nacionales, ensayos clínicos, se ve que el riesgo es de un enfermo cada 10.000 o 250.000 tratamientos año. Influyen a personas que toman corticoides, tienen más riesgo, mala higiene de boca, diabetes, antecedentes quirúrgicos en la boca o fármacos que se utilizan en oncología. Con todas estas dudas de los efectos adversos, sobre todo de la osteonecrosis, que es el que más miedo tiene la gente, se ve, y salió como tienen en este editorial del año 16, que hay mucha gente que está intentando curar enfermedades que no tienen tratamiento hasta ahora, como el Alzheimer, cáncer, etcétera. Ahora podríamos añadir el COVID. Y sin embargo, dejan de tratar la osteoporosis por un riesgo a unas patologías que tienen una incidencia mínima. En el año 2006 se describe la osteonecrosis maxilar, en el 2010 las fracturas atípicas, y a partir de entonces se disparan las búsquedas en Internet sobre este efecto. No obstante, hay que valorar siempre y hay que decir que los beneficios son mucho mayores al riesgo de tener una fractura. Pero en esta época, cuando se habla desde el 2006, 2010, 2016, diversas revistas y periódicos hablan del peligro que tienen el tratamiento de la osteoporosis. Ya saben que a veces se dice que es un invento de los médicos económicamente rentable, pero sin embargo esto es lo que se publicaba en El Mundo, como tienen aquí, o en otras revistas o periódicos, pero tienen, no solo repercutió en la población general, sino que ven trabajos tan importantes como la diapositiva superior, en el que se ve la prevalencia del uso de bifosfonatos en mayores de 55 años en Estados Unidos. Ven ustedes que a partir del año 2007-2008 disminuye mucho su uso. Y en España hay dos trabajos también
que demuestran el uso disminuido del tratamiento antiosteoporótico igualmente a partir del 2008-2010. Tanto en los dos trabajos son revistas, incluido el de Estados Unidos, revistas de alto impacto. Pero tanto es así que en la revista JADA los dentistas americanos sacan este editorial en el cual dejan claro que la estimación más alta de la osteonecrosis es mínima, 0,10%, que la osteoporosis presenta una gran mortalidad, porque no solo es la disminución de calidad de vida, fracturas, etcétera, sino que hemos hablado de la fractura de 1 de cada 3 personas fallece. Por lo tanto, el beneficio de tratarse es mayor que el problema de tener una osteonecrosis del maxilar. No existe, dicen estos señores, ninguna técnica que determine que hay riesgo de tener una osteonecrosis del maxilar. Eso va por la CTX que decían que se recomendaba. Sí que recomiendan que es importante un programa de salud dental, que los enfermos antes de tratarse se vea que la salud dental es buena y seguir controles. Y luego la gente que ya lleva tratamiento con bifosfonatos, el suspender el tratamiento no va a disminuir el riesgo de tener una osteonecrosis y en cambio sí que va a poder tener problemas secundarios a la osteoporosis. También en el Reino Unido, gente conocida por todos los que tratan la osteoporosis, como por ejemplo el doctor Canis, publican también en archivos de osteoporosis este artículo en el que dice que pacientes que requieren procedimientos dentales que no han de discontinuar el tratamiento. O sea, si se cesa el tratamiento, no va a reducir el riesgo de osteonecrosis del maxilar. Por lo tanto, pueden tranquilamente ir a su dentista y hacer las extracciones y las cirugías que crea oportuno el dentista. Vamos ahora a centrarnos en los bifosfonatos y posteriormente el denosumab. Vemos que el riesgo de osteonecrosis es muy bajo. Hablamos de los bifosfonatos en osteoporosis. Los orales, el riesgo es de 1 cada 10.000, 100.000 y aumentan un poco más cuando el tratamiento es intravenoso. No se relaciona con la duración. Hay gente que inicia el tratamiento y hace una osteonecrosis maxilar, si bien sí que parece que cuanto hay más de 3 años es mayor el riesgo. Hay que valorar las medidas preventivas, ir antes de iniciar el tratamiento al dentista, ver que la boca está bien y valorar los riesgos concomitantes que hemos hablado anteriormente. Insisto en que suspender el tratamiento no disminuye el riesgo de tener una osteonecrosis. El doctor Black, también conocido por todos ustedes, en el 2012 hace este estudio en 10.000 mujeres tratadas durante 10 años y vio que se aparecían 10 osteonecrosis del maxilar, pero se prevenían 250 fracturas de cadera y más de 1.500 fracturas clínicas. No consideraban las muertes por el porcentaje que hemos dicho. Ante una osteonecrosis del maxilar, en Estados Unidos los americanos no suspenden el tratamiento y en Europa parece que la tendencia más es a pactar, explicar al paciente lo que tiene y compartir riesgos. Respecto a la fractura atípica, hay 2 estudios sobre el número de fracturas que aparecían en 100.000 pacientes tratados durante 10 años y se ve que aparecen 113 fracturas en uno y 6 en otro. Pero por cada fractura atípica se prevenían 30 fracturas vertebrales y 5 fracturas de cadera. O sea que sigue siendo mayor el beneficio que el riesgo. No obstante, hay efectos adversos, eso es evidente, hay que conocerlo y compartirlo con el enfermo, pero también beneficiosos. Así, en el estudio pivotal del zoledronato ya se veía que había una disminución de la mortalidad. Igualmente, con el endronato y el risedronato, la mortalidad acumulada también es menor a las personas que no llevaban este tratamiento. Los pacientes en 2 años, los pacientes tratados tenían menos infartos de miocardio que los no tratados y también había menos porcentaje de aparición de ictus tras 2 años. Pero además disminuye la mortalidad. Tienen ustedes la mortalidad por el cáncer de mama en la diapositiva de la izquierda y el cáncer de colon en la derecha. Y las personas que se trataban tenían menos mortalidad por ambos cánceres. Por lo tanto, seguimos con la báscula, en mi entender, se beneficia más que los riesgos que tiene el paciente. Respecto al denosumab, no tiene efectos cardiovasculares, puede producir hipocalcemia, por eso hay que controlarlo y dar suplementos, más en una afectación renal, como después nos explicarán, pero no obstante es un fármaco que se puede usar en la insuficiencia renal con bastante seguridad.
La incidencia de la osteonecrosis es un caso cada 10.000, 100.000 y la fractura típica es aún menor. Ya hemos hablado de las fracturas múltiples, por lo tanto, nunca suspender el tratamiento si no se hace un sellado. En el estudio pivotal Freedom, que durante 3 años se trataban a unos pacientes con denosumab y otros llevaban placebo, y posteriormente hasta los 10 años todos llevaban denosumab, se describieron 13 casos de necrosis del maxilar. 3 de ellos en la primera fase, en los 3 primeros años, y los 11 restantes en la segunda fase. Todos ellos prácticamente habían tenido un implante de 5,23 por 10.000 pacientes. La doctora Ferrari, también conocida en todo el ámbito de la osteoporosis, lo que hizo fue valorar en estos pacientes tratados durante estos años, valorar qué posibles efectos adversos y cómo se beneficiaban los pacientes. Y así vieron en las dos un porcentaje como era a la derecha mínimo. Estudiaron en 100.000 pacientes año y la incidencia de osteonecrosis fue de 35 pacientes en eso, por 100.000 tratados. Pero por cada caso de osteonecrosis que aparecía, de esos 35 casos, se evitaban 40 fracturas de cadera con la disminución de calidad de vida y mortalidad que lleva añadido. Seguimos con la báscula inclinada hacia el beneficio y aparecen una serie de recomendaciones con todo esto. La primera de las recomendaciones que salió era del Ministerio de Sanidad en septiembre del 2009 y dice lo sensato y lo que creo que hacemos todos, que la indicación debe estar guiada por el riesgo de fractura. Es decir, no tratar con bifosfonato porque tenga una masa ósea bajita, sino que tenga riesgo de fractura o haya tenido una fractura osteoporótica previa, etc. Cuando decidamos dar un bifosfonato, lo que se recomienda es tomar unas medidas previas dentales. Como creo que todos hacemos, si la boca no está bien, remitirla a su dentista que lo valore y si tiene que hacer algo, pues lo haga antes de iniciar el tratamiento. Y luego los pacientes que desarrollan una osteonecrosis del maxilar deben ser tratados por profesionales con experiencia en esta patología. Nuestra sociedad más o menos se acopla a lo mismo. En el 2019 dice que siempre hay que valorar el riesgo de fractura para tratar, que hay que hacer una revisión de la boca previa y después tratarlo, y si hay que hacer algo en la boca, el dentista hacerlo, que podemos plantear vacaciones terapéuticas, como se recomienda por las sociedades científicas, con el uso de bifosfonatos, nunca con el denosumab, que no hay que suspender el tratamiento si se va a hacer una extracción o un procedimiento dental, puesto que va a tener problemas por el no tratarse su osteoporosis y no va a disminuir el riesgo de tener una osteonecrosis maxilar. Si hay factores de riesgo, no obstante, y lleva un tratamiento con bifosfonatos, podríamos, aplicando las vacaciones terapéuticas, disminuir durante un tiempo el bifosfonato. Por otra parte, la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial también tiene unas recomendaciones en el 2008, donde también indica que antes de iniciar el tratamiento se revise la boca, hacer revisiones periódicas y mantener un buen estado de higiene oral. Dentro de las recomendaciones hay 2 que personalmente yo no estoy de acuerdo en ellas, que decían que si el paciente llevaba más de 3 años de tratamiento, suspender 3 meses. Esto no parece lógico porque el bifosfonato sigue actuando durante años. Y por otra parte recomendaban la determinación del CTX, que ya se ha visto que no tiene ningún valor para el diagnóstico de una osteonecrosis de maxilar. Nosotros, con el interés que todos tenemos en pactar con los odontólogos y estomatólogos qué hacer, en un reciente simposio que hacemos en nuestro hospital, la doctora Leticia Bagán hacía unas recomendaciones que resumo aquí y que verán que coincide con lo que nosotros hacemos. El riesgo de osteonecrosis es mucho menor con fármacos orales que intravenosos, ya lo sabemos. El denosumab y los bifosfonatos orales producen una osteonecrosis maxilar mucho menos agresiva que el tratamiento intravenoso o que el que se ve con las personas con cáncer y responden mucho mejor al tratamiento. Ellos nos comentaban que notan la mejoría de la terapéutica incluso en la consulta del dentista. Que no hay evidencias que contraindiquen la cirugía de boca, incluidos los implantes, es decir, que se pueden hacer implantes perfectamente y que con la gente que recibe un bifosfonato oral o el denosumab. Siempre hay que informar al paciente
de que existe un riesgo muy poco probable de osteonecrosis. El riesgo es mayor a partir de los 3 años de tratamiento y sobre todo si hay factores de riesgo que ya hemos comentado, que el CTX no sirve para nada, nunca, y en esto incidían mucho porque había un foro con dentistas, nunca suspender el tratamiento de osteoporosis que haya puesto el reumatólogo o el médico que vea al paciente. Y si lo que lleva de tratamiento es denosumab, si hay mucho empeño en suspender el tratamiento, pues cuando lleve 5 meses de tratamiento, que le falta 1 para la nueva dosis, sería entonces suspenderlo y nunca estar más de 1 mes o 2 sin tratarse para evitar, como hemos dicho antes, las fracturas múltiples. En resumen, la frecuencia es mínima, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La mejor prevención es tratar al que lo necesite, valorando siempre factores de riesgo y no solo densitometría baja. Por otro lado, antes de iniciar el tratamiento, asegurarnos de una buena higiene de la boca. No hay criterios que demuestren que suspender el tratamiento disminuye el riesgo de osteonecrosis si ya llevaba tratamiento. Hasta la fecha, solo los bifosfonatos y el denosumab se ha demostrado su relación con la osteonecrosis y el comportamiento es distinto. No hay ninguna determinación analítica, volvemos al CTX, y las intervenciones orales en pacientes tratados con el tratamiento establecido se pueden realizar valorando su necesidad, solo intervenir lo que sea necesario, como es lógico. Si el tratamiento es denosumab, como decía, sobre el 5.º mes suspenderlo y no pasar más de 1 o 2 meses sin tratamiento. Recordemos lo del sellado para evitar las fracturas múltiples. En casos de osteonecrosis, y aunque no hay evidencias de que retirar el fármaco pueda mejorar, pues para tranquilidad del paciente podríamos intentar cambiar de diana terapéutica, la paratormona o el romo, siempre y cuando no demuestre que también puedan ocasionarlo. Y ya por último, en resumen, la correcta indicación del tratamiento de osteoporosis es muy importante para prevenir efectos adversos. Si no necesita el tratamiento, no llevarlo. Antes de iniciar el tratamiento, revisión de la higiene bucal y mantener revisiones habituales. Y siempre creemos importante compartir los beneficios y riesgos con una buena información al paciente. Pero de esta forma los beneficios de disminución de fracturas, disminución de mortalidad, mejora de calidad de vida son muy superiores a los posibles efectos raros adversos de osteonecrosis maxilar y fractura atípica. Y nada más, muchas gracias. Al final de la mesa haremos las preguntas que crean conveniente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por tu excelente ponencia. Y vamos a pasar a la siguiente. También tiene que ver con el tratamiento de antiosteoporóticos y una situación muy atractiva que nos manejamos y nos enfrentamos a ella con mucha frecuencia y a veces nos sentimos muy inquietos. Y os hablo de la insuficiencia renal, el manejo de pacientes con osteoporosis que tienen insuficiencia renal. Para ello, la doctora María Engels Martínez del Hospital Dr. Peset nos va a presentar sus datos y su ponencia a continuación. Cuando quieras, María Ángeles. Hola, buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer al doctor Rosas por contar conmigo para estas jornadas que me parecen tan interesantes. Os voy a hablar de la seguridad de los tratamientos antiosteoporóticos en la insuficiencia renal. Y bueno, no tengo conflictos de interés para esta charla y es el guión que seguiremos para la charla. Haremos una pequeña introducción sobre la relación entre hueso y riñón. Hablaremos sobre la epidemiología de la osteoporosis, de las fracturas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Veremos qué diferencias hay entre osteoporosis y osteodistrofia renal. Y hablaremos del concepto CKD-MVD, que luego veremos en qué consiste. Analizaremos el riesgo de fractura en estos pacientes, valoraremos cuál es la seguridad y la eficacia de los diferentes fármacos antiosteoporóticos de los que disponemos ahora para los pacientes con enfermedad renal crónica. Echaremos un vistazo sobre lo que nos recomiendan las guías clínicas y acabaremos con unas conclusiones. En primer lugar, como sabéis, la osteoporosis y la enfermedad renal crónica son dos patologías que aumentan su prevalencia con la edad, lo que condiciona un aumento exponencial de la incidencia de fracturas. Y más ahora que la esperanza de vida en pacientes con enfermedad renal crónica va en aumento.
Además, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un riesgo de fractura más elevado que la población general, como también veremos ahora en las próximas diapositivas, y además muchos de nuestros pacientes con fracturas tienen alteraciones en la función renal. Por lo tanto, el uso de los fármacos antiosteoporóticos en estos pacientes va a suponer un reto para nosotros. Un breve recordatorio de los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. A medida que disminuye el filtrado glomerular, vamos avanzando en los estadios. ¿Y cuál es la relación que hay entre el filtrado glomerular y la osteoporosis? Pues bueno, hay diferentes estudios que lo han analizado y, como muestro en la gráfica, vemos que el riesgo de osteoporosis aumenta a medida que baja el filtrado glomerular. Llegando a ser el doble en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60. Y en cuanto a las fracturas, ¿cuál es la relación entre enfermedad renal crónica y fracturas? Pues vemos que el incremento en el riesgo de fracturas es exponencial en aquellos pacientes a medida que va bajando el filtrado glomerular. Hasta situarse hasta de 5 veces mayor en aquellos individuos que tienen una tasa por debajo de 15. Y no solo vemos un aumento en el riesgo de fracturas y en la prevalencia de osteoporosis, sino que además en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que presentan fracturas de fémur, la tasa de mortalidad es más elevada. Situándose sobre todo, evidenciándose sobre todo en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 45. ¿Y cómo podemos predecir el riesgo de fracturas en estos pacientes? Pues bueno, al igual que en la población general, la herramienta más utilizada para determinar la fragilidad ósea es la densitometría medida por DEXA, aunque debemos de tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal crónica esta técnica tiene algunas limitaciones. La principal es la presencia de las calcificaciones aórticas que puede sobreestimar la masa ósea a nivel de la columna. Pero además también debemos tener en cuenta que la DEXA lo que nos va a medir es la masa ósea areal, pero no la volumétrica, que la densitometría medida por DEXA no es capaz de discriminar entre hueso cortical y trabecular y que además nos va a dar datos cuantitativos, pero no nos va a evaluar ni la microarquitectura ni la tasa de recambio óseo. Igualmente, como vemos en esta tabla, en las guías CADIGO, que son las que utilizan los nefrólogos, recomiendan el uso de la densitometría tanto en los estadios iniciales y si bien para los estadios más avanzados en las guías CADIGO de 2009 las ponían más en entredicho, cada vez se aboga más por su utilización en pacientes con enfermedad renal crónica. Otras herramientas que podemos utilizar para predecir el riesgo de fractura podrían ser teóricamente el FRAX, pero tenemos una limitación muy importante y es que en el cálculo del FRAX no se incluye ningún ajuste del riesgo de fractura según el filtrado glomerular, con lo cual hace que sea una herramienta no del todo útil. Y la que sí que puede ser muy útil, el uso del TBS, del Trabecular Bone Score, lumbar, que sí que nos puede predecir el riesgo de fractura independiente y se aproxima más a la medición y al análisis de la microarquitectura ósea. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal crónica no vamos a encontrar solamente osteoporosis, es decir, que la fragilidad ósea no va a venir determinada solo por la cantidad de hueso que hay, puesto que en el eje del metabolismo óseo mineral, el hecho de tener una patología renal nos va a determinar otras alternaciones aparte de la osteoporosis. Como vemos aquí en la gráfica, los nefrólogos lo vienen definiendo como el CKD-MBD, de Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder, en el que aparte de la osteoporosis incluye tanto las alteraciones bioquímicas del calcio, fósforo, PTH y vitamina D, como aquellas alteraciones propiamente del hueso, como son las alteraciones del remodelado óseo, las alteraciones de la mineralización y el volumen óseo, que es lo que se viene llamando osteodistrofia renal, y además también tiene en cuenta las calcificaciones extraesqueléticas.
¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que realmente en los pacientes renales, en los pacientes que tienen alteraciones renales, hay que tener en cuenta tanto las alteraciones analíticas como las óseas, como las calcificaciones vasculares, y que la osteoporosis va a venir determinada, aparte de lo que nosotros conocemos como baja masa ósea, por la osteodistrofia renal, y que hay que tener en cuenta que como determinantes de la resistencia ósea, aparte de la densidad ósea, hay que tener en cuenta tanto la mineralización como la arquitectura como el recambio óseo. Representado de otra manera, vemos pues, que en la osteodistrofia renal vamos a tener que tener presentes tanto cómo es el remodelado en nuestro paciente, cómo es la mineralización y cómo es el volumen óseo, ¿vale? De manera que si lo que predomina en el hueso de nuestro paciente es un elevado remodelado con un aumento de la resorción sobre la formación, vamos a encontrar un hiperparatiroidismo. Si lo que va a predominar es un elevado remodelado con la sustitución del espacio medular por fibrosis, vamos a hablar de osteitis fibrosa. En cambio, si lo que predomina es una baja tasa de formación y de recambio óseo, encontraremos y hablaremos de una enfermedad ósea dinámica, y en aquellos pacientes en los que predomine una alteración en lo que es la mineralización, hablamos de osteomalacia. Por si no fuera bastante complicado, en muchos de nuestros pacientes lo que vamos a encontrar es una combinación de estos mecanismos con lo que venimos llamando osteodistrofia renal mixta. Por lo tanto, pues bueno, el manejo de los pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica, aunque vamos a seguir un patrón similar a los pacientes con osteoporosis, veremos que hay ciertas peculiaridades, ¿vale? En principio, pues el estilo de vida saludable, como en todos nuestros pacientes, modificación de los estilos de vida, aumento de la actividad física, recomendaciones de calcio y vitamina D en la dieta, abandono del hábito tabáquico y de la ingesta excesiva de alcohol, y todo lo que viene dirigido a la prevención de caídas. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta la corrección de anomalías bioquímicas, ¿vale? En estos pacientes va a ser muy importante la normalización de los niveles de fosfato, sobre todo bueno, en estadios más avanzados, con una disminución de la hiperfosforemia hacia niveles normales, y evitando los alimentos ricos en fosfato, y la normalización de los niveles de calcio, ¿vale? Se recomienda, al igual que la población general, una ingesta diaria de calcio de aproximadamente 1000 miligramos al día para conseguir un balance neutro de este mineral. Y bueno, y siempre que la dieta sea adecuada, vamos a evitar el uso de suplementos de calcio adicionales. Bueno, y luego ya pues los nefrólogos utilizan otros fármacos con el objetivo de disminuir la secreción de PTH. En cuanto a los niveles de vitamina D, cuáles son los niveles adecuados para los pacientes con enfermedad renal crónica no están del todo establecidos, pero bueno, cada vez se apunta más a que el valor ideal sería situar en el punto de corte en 30 nanogramos mililitros, al igual que en la población general. Por lo tanto, pues bueno, suplementar siempre que tengamos déficit de vitamina D. Las guías CADIGO de 2017 sugieren que la prescripción de los suplementos de vitamina D debe de realizarse ya en los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, que uno de los fármacos más utilizados es el colecalciferol, iniciando con unas dosis de 800 unidades internacionales al día, y que, bueno, utilizándolos tanto para el tratamiento como para la prevención de la deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, bueno, pues podemos resumir que el colecalciferol en enfermedad renal crónica el manejo es similar al de la población general, y si bien sí que hay algunos estudios que nos recomiendan evitar las grandes dosis intermitentes de vitamina D porque pueden aumentar el riesgo de fracturas y de caídas. En cuanto al tratamiento farmacológico antiosteoporótico, tenemos los diferentes fármacos que ya conocemos, los bifosfonatos, el oxifeno, teriparatida, denosumab y romosozumab. En estos pacientes el principal problema que encontramos es que vamos a tener pocos datos, porque en la mayoría de estudios se excluyen los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, con lo cual los datos van a ser limitados, y además algunos de estos fármacos pueden ser nefrotóxicos, por lo tanto vamos a tener que utilizarlos con precaución.
¿Qué hay de los bifosfonatos? Bueno, pues sabemos que son compuestos sintéticos, análogos de los pirofosfatos, y que si bien la biodisponibilidad de los endovenosos es del 100%, la biodisponibilidad de los orales se reduce a un 5%. Entre un 50 y 80% del bifosfonato disponible es captado por el hueso y el 30-50% restante se excreta por la orina, sin ser metabolizado. Es decir, que son eliminados por el riñón, tanto se filtran por el glomérulo como se secretan por el túbulo. Y su toxicidad va a depender tanto de la capacidad de unión a proteínas, como de la vida media en el riñón, como de la toxicidad renal acumulada. Y bueno, se ha demostrado que la eliminación de los bifosfonatos tiene una relación lineal con el aclaramiento de creatinina. De manera que, como decíamos, pues la mayoría de estudios de seguridad y de eficacia de los bifosfonatos orales, el hecho de tener una enfermedad renal crónica era un criterio de exclusión para entrar en los ensayos. Por lo tanto, la mayoría de datos de los que disponemos proceden de análisis post-hoc en los que se observó que muchos de los pacientes tenían algún nivel de alteración de la función renal. Bueno, pues los datos que disponemos con risedronato son sobre todo en estadios iniciales, en los que se observa que sí que aumenta la masa ósea a nivel lumbar. El alendronato también en estudios post-hoc ha demostrado que es seguro y además es eficaz, tanto en aumento de la masa ósea como en la reducción del riesgo de fracturas. En los ensayos con celedronato se excluyeron los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, por lo tanto los datos son muy limitados, y en ivandronato sí que parece que es un fármaco que es capaz de aumentar la masa ósea y disminuir el recambio óseo en aquellos pacientes en hemodiálisis. Por lo tanto, pues resumiendo un poco los datos en bifosfonatos, podemos decir que en los bifosfonatos orales sí que disponemos de algunos estudios prospectivos en los que muestran que los bifosfonatos en estadios iniciales 2-4 no son nefrotóxicos, y además sí que son capaces de reducir la incidencia de fracturas de forma similar a la población general. Sin embargo, en los bifosfonatos endovenosos solo podemos decir que son seguros en aquellos pacientes con filtrado glomerular por encima de 30-35 y que están contraindicados con filtrados más bajos. En segundo lugar, en cuanto a la terapia hormonal y los SERMs, sí que disponemos de algunos estudios en los que los estrógenos han demostrado ser eficaces en pacientes en mujeres en diálisis con amenorrea en aumentar la masa ósea. No disponemos de estudios del efecto de testosterona en pacientes con enfermedad renal crónica, y en cuanto a los SERMs sí que hay algún análisis post-hoc con raloxifeno en la que se observa que es capaz de reducir el riesgo de fracturas vertebrales en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica de grado 1 a 4 de forma independiente de la función renal. En cuanto a los pacientes en el estadio 5, el raloxifeno también ha demostrado que mejora la masa ósea. Por lo tanto, podemos considerar al raloxifeno una opción en pacientes posmenopáusicas con enfermedad renal crónica, siempre y cuando descartemos el riesgo de tromboembolismo. En cuanto a la teriparatida, es un fármaco osteoformador que tiene indicación para la osteoporosis posmenopáusica inducida y en la osteoporosis inducida por corticoides, e incluso en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica moderada. Sin embargo, no tenemos datos clínicos de eficacia de teriparatida en pacientes con CKD-MVD, puesto que en la mayoría de los ensayos clínicos los pacientes con niveles elevados de PTH eran excluidos de los ensayos. Algunos análisis post-hoc de teriparatida demuestran que es capaz de aumentar la masa ósea lumbar y femoral en aquellas pacientes con osteoporosis posmenopáusicas y baja tasa de filtrado glomerular, y en algún estudio de vigilancia post-convencionalización se observó que bueno, aunque el estudio es con pocos pacientes, pero en nivel de enfermedad renal crónica en grado 4 y 5, la teriparatida reducía la incidencia de unas fracturas vertebrales y no vertebrales en pacientes con osteoporosis. También hay algunos estudios observacionales con pocos pacientes, pero en pacientes con CKD-MVD o bien en diálisis o en pacientes con enfermedad ósea dinámica, teriparatida utilizada durante 6 meses aumentaba la masa ósea tanto en columna lumbar como en cuello femoral.
Además, disponemos de un ensayo con más de 1.500 pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada, en la que las pacientes tenían una PTH normal y sí que teriparatida aumentaba tanto la masa ósea como reducía el riesgo de fractura. Como consideración, tener en cuenta que la teriparatida está contraindicada en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica e hiperparatiroidismo secundario. En cuanto al denosumab, como sabéis, es un fármaco que no tiene eliminación renal y, bueno, y en los análisis que se han realizado en pacientes estratificados según la función renal, se ha observado que tiene la misma eficacia en aumento de masa ósea independientemente de la función renal y una disminución del riesgo de fracturas sin observarse mayor número de efectos adversos en estos pacientes. Por lo tanto, podemos considerar el denosumab una opción terapéutica en pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica en los que no vamos a requerir ajuste de dosis. Pero debemos de tener también una consideración, puesto que podemos tener riesgo de hipocalcemia en estos pacientes. En estas gráficas, pues bueno, os muestro los resultados de un estudio realizado, publicado recientemente, en el que se observa que en las gráficas de la izquierda, independientemente del nivel de insuficiencia renal, el denosumab es eficaz en aumento de masa ósea tanto a nivel lumbar como en cadera. Y también lo observamos en las gráficas de la derecha, en las que vemos que disminuye la tasa de fracturas vertebrales. Y en cuanto al romosozumab, que es un fármaco que también tenemos disponible actualmente, sabéis que que la activación de la vía Wnt aumenta la formación ósea, por lo tanto todo lo que sea inhibir a los antagonistas de la vía Wnt van a suponer una diana terapéutica. En este caso, el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la esclerostina, ¿vale? Y concretamente en pacientes con enfermedad renal crónica, sí que ya disponemos también de datos, como vemos aquí, los pacientes estratificados según la insuficiencia renal, vemos que romosozumab es eficaz tanto en el aumento de la masa ósea a nivel de columna como a nivel de fémur. Por lo tanto, resumiendo de los datos que disponemos de tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad renal crónica, en los estadios iniciales consideramos que el tratamiento es similar a la osteoporosis de la población general. En cuanto al estadio 3, habría que individualizar el tratamiento en aquellos pacientes que tengan unos niveles normales de calcio, fósforo, PTH y fosfatasa alcalina. El tratamiento sería igual que en los estadios iniciales. Cuando tengamos una PTH elevada, en primer lugar deberíamos de normalizar la PTH y en caso de tener una PTH o una fosfatasa alcalina baja, estarían contraindicados los bifosfonatos. En estadios más avanzados, en enfermedad renal crónica grado 4 o 5 o en aquellos pacientes con hemodiálisis, hay que individualizar cada caso. Podríamos considerar el denosumab y el romosozumab como nueva alternativa. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías respecto al manejo de estos pacientes? Pues bueno, en principio os traigo el resumen de lo que nos dicen las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología para el manejo de osteoporosis en enfermedad renal crónica, en la que, bueno, sobre todo señala que la densitometría no nos discrimina qué tipo de enfermedad ósea estamos tratando, por lo tanto es muy importante antes de iniciar un tratamiento descartar que tengamos un bajo remodelado, que en aquellos pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 30 está contraindicado el uso de antirresortivos. Y en aquellos pacientes con unos niveles de PTH por debajo de 120 y con una fosfatasa alcalina baja, pues debemos de sospechar una enfermedad ósea dinámica en la que estaría contraindicado, como hemos dicho, el uso de bifosfonatos o de otros antirresortivos. En los estadios iniciales, cuando el filtrado glomerular está por encima de 35, pues podemos, el manejo va a ser muy similar al de los pacientes sin enfermedad renal crónica. Y si bien en la ficha técnica de los bifosfonatos, de la teriparitida y del reloxifeno no se recomienda el uso de estos fármacos cuando el filtrado está por debajo de 30, sabemos
por los resultados de los estudios post-hoc, que en pacientes con filtrado entre 15 y 30, muchos de estos fármacos han demostrado su eficacia como su seguridad. Y bueno, y hace una consideración especial para el denosumab, en el que, si bien no precisa ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, sí que recomienda la prevención, el uso de suplementos de calcio para evitar la hipocalcemia. También traigo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Nefrología, que recientemente publicó el consenso, en la que, más que nada destacar que sí que recomiendan el uso de la densitometría para el diagnóstico, aun sabiendo que no va a discriminar el tipo de patología ósea subyacente, y que una vez descartados la patología de bajo remodelado óseo, el uso de fármacos antiosteoporóticos. Y en cuanto a las guías KDIGO, las más recientes, las del 2017, un poco en la misma línea, en los estadios iniciales de enfermedad renal crónica, si el paciente tiene osteoporosis o tiene un alto riesgo de fractura, y en aquellos pacientes grado 3 con PTH normal, el manejo no difiere de la población general, y en los estadios más avanzados, en los estadios 3 a 5 con baja masa ósea y que tengan alteraciones bioquímicas de enfermedad metabólica ósea, en principio recomienda realizar una biopsia para descartar una enfermedad de bajo remodelado óseo, pero no considera que sea obligatoria. Por lo tanto, como conclusiones, destacar que es muy frecuente la coexistencia de osteoporosis y enfermedad renal crónica, que en los pacientes con enfermedad renal crónica es mayor la prevalencia de osteoporosis, más alto el riesgo de fractura, y además también algunos estudios indican que hay mayor mortalidad tras una fractura de cadera. Por lo tanto, es muy importante el manejo de estos pacientes, el manejo adecuado. En los pacientes con enfermedad renal crónica, además de osteoporosis, podemos encontrar otras alteraciones del metabolismo óseo mineral, y sobre todo en aquellos pacientes en los que sospechemos un bajo remodelado óseo, está contraindicado el uso de antirresortivos. En los estadios iniciales de enfermedad renal crónica, si la fosfatasa alcalina y las PTH son normales, podemos utilizar los fármacos aprobados para la osteoporosis posmenopáusica, puesto que son eficaces y son seguros. En los estadios avanzados hay que considerar cada caso de forma individualizada, pero no todos los fármacos están contraindicados, y sí que podemos utilizar algunos de ellos. Y como ya hemos dicho, siempre antes de iniciar un tratamiento en un paciente con enfermedad renal crónica, descartar la presencia de una enfermedad ósea dinámica o un bajo remodelado óseo. Y muchas gracias por vuestra atención, y en el turno de preguntas espero resolver las dudas. Muchas gracias, Ángels, por tu excelente ponencia y haberte mojado realmente en la actitud que tenemos que seguir los pacientes con insuficiencia renal. Ahora, en unos minutos, vamos a arreglar para que los tres ponentes estén con nosotros para pasar al coloquio. No os vayáis, y vamos a ir preparando vuestras preguntas y vuestras dudas acerca de las tres ponencias que acabamos de oír. Bueno, ya estamos todos. Veo que hay poca gente que se haya animado a hacer preguntas. Ha habido una persona, Adriana, que felicita a Javier, que lo sepas. Tengo que empezar dándoos una riña a los tres por haberos pasado de tiempo. Os habéis pasado los tres, pero estaba previsto, y por eso teníamos un coloquio inicialmente de 30 minutos y luego un café de 30 minutos por si acaso ocurría alguna situación como esta. Pero os habéis pasado los tres casi exactamente lo mismo, o sea que no ha habido muchos problemas. Voy a calentar motores, a ver si nuestros compañeros se van animando. Vosotros os podéis hacer preguntas a cada uno si lo creéis necesario. Y voy a empezar por Esteban Salas, y voy a empezar hablando de denosumab y biológicos. No sé si tú lo has planteado. Al fin y al cabo, denosumab también es un fármaco biológico, y si deberíamos de tener algunas precauciones en el uso de denosumab en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide o con espondilopatía y osteoporosis que estén en tratamiento con algún tratamiento biológico. En la práctica clínica yo creo que los utilizamos
de forma concomitante en muchas ocasiones, pero siempre te haces esa pregunta si deberíamos de tener alguna precaución en especial. Sí, esto no está estudiado directamente, pero sí se publica como comentario en algunos de esos ensayos clínicos en los que se ha usado en artritis reumatoide. Y una de las cosas que se comenta, aparte del efecto beneficioso que hemos dicho sobre la masa ósea y sobre la prevención de la progresión radiológica en ciertos casos, es que no ha habido ningún aumento de efectos adversos en relación con esto, como infecciones, que sería una de las cosas más esperables, ¿no? Por otra parte, en la práctica clínica habitual tampoco los estamos viendo, ¿eh? Pero sí que en los ensayos clínicos, ya digo, se menciona que no hay ningún aumento de efectos adversos en colaboración o combinándolo con biológicos. Muy bien. Tenemos una pregunta que va dirigida a Javier Calvo y es sobre ¿qué tratamiento para osteoporosis recomendarías en pacientes con antecedentes de osteonecrosis de mandíbula y que tengan un alto riesgo de fractura? Pues mira, ya habéis visto que los americanos recomiendan seguir el mismo tratamiento. En España somos más cautos y la tendencia es a dialogar con el paciente, explicarle beneficios y contras, y de todas formas el que ha tenido osteonecrosis, sobre todo si ha sido complicada, pues es difícil decirle que siga el mismo tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues si es una persona joven, es mujer y sus riesgos de fractura vertebral, pues darle un SERM sería una posibilidad. Y si no, una de las posibilidades, otra, sería pasar a una aparatormona durante 2 años y esperar a ver si en este tiempo nos salen nuevos fármacos. Pero vamos, que en principio no tendría por qué haber problema con seguir con el mismo tratamiento. Esto lo decimos nosotros desde hace tiempo y realmente yo creo que en las conclusiones que he puesto de la doctora Leticia Bagán es que fue muy curioso y si me deja Pepe os explico. Eso fue, aparte del simposio nuestro, hicimos una reunión en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, en la cual, curiosamente, las conclusiones de los estomatólogos y odontólogos, del doctor Bagán y de su hija, con amplia experiencia a nivel mundial, los dos reconocidos en este campo, intentaron convencer a sus colegas de las conclusiones idénticas a las nuestras. No quitéis tratamientos, que podéis hacer extracciones e implantes con el tratamiento que llevan. O sea, son unas conclusiones importantes y yo creo que esas reuniones se deberían repetir y ampliar. En este caso, incluso había tanta gente que contrataron unos vigilantes jurados porque el salón de actos estaba lleno. Pero que realmente es que los dentistas que trabajan en este campo opinan como nosotros, que no han de hacer barbaridades, no han de suspender tratamientos y pueden seguir. Muy bien, ya se va Si animando. me permites, sí, no, Sí, si sí, me sí. permites, que la realidad en la clínica, en la práctica clínica es totalmente diferente y, como tú dices, sería muy interesante que ese tipo de conclusiones, digamos, traspasasen el camino del estrictamente científico al ámbito del dentista habitual, que procede al revés. Con toda precaución se cree que es un buen dentista porque advierte, te manda, suspende, etcétera, etcétera, y convéncele de lo contrario. Y digo esto porque ese tipo de cosas son las que se deberían ver en magazines de estos de televisión, en los programas de más media, hay coloquios y tertulias, donde sería magnífico que una señora en su casa oyera a un especialista de osteoporosis o de cirugía maxilofacial, etcétera, hablar en este sentido, porque se dicen totalmente lo contrario. Hay una especie de auténtico pavor. Yo, si me permite el moderador, realmente esta reunión se hizo porque los problemas que todos tenemos es ese, el dentista que le quita la medicación y todos tenemos casos de fracturas múltiples al quitarles el denosumab. Entonces intentamos y lo logramos hacer esta reunión, que creo que Pepe también quería reorganizarla en su zona, y yo creo que es importantísimo. Nosotros y el doctor Vagano, a través del Colegio de Odontólogos, les ha pasado la conexión en YouTube, 31 simposios de reumatología Hospital General, y tienen la charla mía, la charla del doctor Bagán y la charla de su hija. Y tener que en cuenta que nos decían ellos que las osteonecrosis actualmente el pronóstico no es tan malo y son menos graves. Y ellos lo que recomendaban a todos los dentistas es que les trataran en su clínica y que la mayoría con tratamientos sencillos
en la misma clínica dental podían solucionar el 80% de los problemas. Y cuando había algo más importante, pues mandarlo a un sitio de referencia como es el hospital. Pero vamos, que realmente esto, como tú dices, Esteban, es para difundirlo más y repetir esas charlas en las distintas provincias o donde sea. Una pregunta práctica. Después de una zonecrosis mandibular en un paciente con osteoporosis establecida, grave, etcétera, un abuelito con fracturas, ¿tú qué reiniciarías cuando hipotéticamente se ha resuelto la osteonecrosis? ¿Tendrías alguna prevención especial? ¿Elegirías otra unidad de fármaco que no fuera un anticonceptivo, evidentemente? ¿Hay alguna consideración sobre esto? No, a ver, yo creo que si al enfermo le convencemos de que no hay problema, yo seguiría con lo mismo. Y de cambiarle algo sería un aparato hormona. Con nuestro formador, y de momento el aparato hormona, y cuando tengamos el romo con más facilidad, pues el romo quizá. Pero vamos, si le puedes convencer, yo de todas formas, en varios de los casos no he podido convencerlos y les he pasado el aparato hormona durante 2 años a ver qué pasa. Muy bien. Una pregunta para Ángeles, simple, rápida. Un segundo, Esteban, para terminar el tema acerca de esto. Javier, después de esta comunicación de Vagán, masilofacial de tu área, de tu hospital, una persona de prestigio que ha publicado acerca de osteonecrosis mandibular y tratamientos osteoporóticos, ¿tu percepción es que los odontólogos que han asistido o que han oído a Vagán les ha cambiado su actitud o siguen actuando de la misma forma talibán que actuaban antes? A ver, yo he hablado por amistad con varios de los odontólogos y traumatólogos que estaban allí y realmente estaban convencidos de que no había tanto problema como siempre se había comentado. Pero eso es a nivel personal entre varios. Yo no sé, a nivel general, yo creo que fue interesante porque las conclusiones fueron clarísimas. Y entonces la gente que fue allí estaba preocupada e interesada por el tema. Les hemos dado también la opción a través del colegio de odontólogos de que busquen esas charlas e incluso les dimos libros de los que sabéis que editamos en el simposio para que los tuviera el que tuviera dudas. Y yo creo que es productivo. Lo que pasa es que, claro, allí eran 200 dentistas y hay muchos dentistas en Valencia. Muy bien. No, pero la idea es fantástica. Esteban, antes de pasar a las preguntas que nos han hecho nuestros compañeros. Pregunta muy rápida para Ángeles. El calcitriol. Hemos hablado del tratamiento con el calcitriol, pero yo entendía, o durante muchos años entendía que se utilizaba la vitamina D3 o el calcitriol, o he visto a los nefrólogos tratar habitualmente a sus pacientes. ¿Estás utilizando en ese protocolo de la osteoporosis o no? A ver, en realidad los nefrólogos utilizan el calcitriol porque es más potente para disminuir los niveles de PTH, pero si lo que buscamos realmente es mejorar la mineralización, para nosotros es más útil el hidroferol, bueno, o el calcidiol. El calcidiol, sabiendo que si es un paciente con una enfermedad renal crónica muy avanzada, la síntesis de la forma activa va a ser más baja. Pero bueno, ahí a veces, pues bueno, negociamos con los nefrólogos un poco, porque es verdad que para la mineralización el calcitriol no es tan útil. Y en ese sentido, utilizando uno u otro, quizá la forma de monitorizarlo sería medir la PTH y si no es un hiperpara autónomo, ver que la vamos controlando o que la vamos bajando, claro. sea con uno o sea con otro, claro, ¿no? Sí, que ves que baja y entonces ya, bueno, interpretas que sí que realmente estás consiguiendo aumentar los niveles de vitamina D. Muy bien. Tenemos 3 preguntas. Hay una pregunta que la verdad es que la agradezco y es muy actual. Va dirigida a los 3, o sea que realmente podéis contestar. Dice así: ¿qué pensáis de la vacuna AstraZeneca, la famosa vacuna, en pacientes que reciben tratamiento con SERM? ¿Deberíamos hacer profilaxis para enfermedad tromboembólica? Pues si te parece, yo te digo mi opinión. Es tan poquito el riesgo que a lo mejor no valdría la pena, pero yo ya he leído alguna opinión de gente que dice que todos aquellos que tienen el riesgo de un problema de este tipo, el asociarle como cuando viajas en avión la aspirina infantil. Yo la verdad es que creo que no va a ser de ninguna utilidad, pero ya distintos maestros en Valencia me han llamado
que si se tomaban la aspirina infantil porque habían oído y habían leído. Pero yo creo que el riesgo es tan mínimo que tampoco va a hacerles daño tomar aspirina infantil, pero bueno, ¿cuándo se la toma? ¿El día de la inyección o días después? Eso es lo que nadie puede prever. Y si para unos días de tomar el SERM, ¿qué pasa? Pues tampoco pasa nada, ¿no? Si tanto susto tiene alguien. Sí, pero como le va a durar el efecto de la vacuna a tiempo, yo creo que es por contentar a la gente, no creo que tenga un efecto beneficioso, ni una cosa ni la otra. Esteban, ¿quieres comentar No, algo? yo no haría ningún cambio, lo mismo que no le diría a nadie que deje de tomar el SERC antes de irse de vacaciones en coche en Semana Santa o si tiene un accidente de coche, que es mucho más probable que el que tenga un tromboembolismo. O sea que me parece que es una cosa tan, vamos, hay una magnificación tan grande del tema que no debemos entrar en ese, por lo menos en mi programa, así se lo explico a los pacientes que me lo preguntan, no hay que entrar en el trapo y desde luego hay más efecto mediático que real. Por cierto, el otro día, ayer, a una paciente le repasé delante de ella la ficha técnica de un antiinflamatorio que toma y se asustó al ver la lista de efectos adversos frecuentes, gravísimos, que ella no se acordaba. Digo, mire, esto está ahí, está tomándoselo usted tan tranquilamente y nadie lo comenta en televisión. Yo agradezco a la persona que ha hecho, muy amiga de todos nosotros, de la pregunta porque es tan actual que todos los días recibimos varias llamadas, como decía Esteban, de ahora profesoras y policías. Esos son los que están ahí, los pobres. Vamos a por otra que es para María Ángeles. Te dice, en pacientes con enfermedad renal crónica que solo puedan recibir denosumab, al llegar a los 10 años de tratamiento, ¿cuál sería la conducta a seguir? Bueno, en principio, revalorar al paciente y ver si continúa teniendo un elevado riesgo y continúa necesitando tratamiento antiosteoporótico. Es verdad que después de los 10 años, bueno, lo interesante sería hacer un cambio de fármaco, no sé, intentar igual con un SERM o con un bifosfonato oral durante un año, hacer ese cambio. Teriparatida no, porque sabemos que la secuencia de denosumab teriparatida realmente no es la más óptima y bueno, y un bifosfonato endovenoso tampoco porque... Vale. Bueno, tenemos el romosozumab ahora también disponible, que lo que no tenemos son datos de qué pasa después del denosumab. Muy bien. Estoy preocupado porque las preguntas, excepto alguna persona que conocemos todos, siento decir que no los conozco, no reconozco los nombres, ya somos muy mayores. La juventud. En fin, me estoy preocupando de verdad, porque la siguiente pregunta, quiero entender lo que quiere decir. Lo primero que hace es felicitaros a los tres y luego dice que tiene una pregunta para Javier Calvo. Dice que por qué está tan recomendado el uso de vacaciones terapéuticas en bifosfonatos y qué importancia tiene el no suspender el tratamiento en los pacientes con más peligro de fractura. Creo que lo has comentado, pero yo creo que es bueno que lo... A ver, yo, Miriam, que tampoco sé quién eres, pero lo puedes añadir ahora y no se entera. Me dejas tranquilo porque digo, a ver si es que soy yo, son todos valencianos. Bueno, a ver, como hemos dicho, cuando hay gran riesgo de fractura, no está indicado hacer ni vacaciones terapéuticas ni cambios. O sea que ante un alto riesgo de fractura hay que seguir y los años que haga falta y punto. El por qué las vacaciones terapéuticas, sabes que surgió cuando aparece la osteonecrosis del maxilar, los efectos adversos, y eso es lo que sí que se veía que por el acomodo del bifosfonato del hueso, como sabes, se podía prescindir del tratamiento, hacer un control más exhaustivo y vemos que sigue actuando y sigue mejorando la masa ósea como un control subsidiario de que las cosas van bien. Y por eso se hicieron las vacaciones terapéuticas en el bifosfonato. Pero si hay un alto riesgo de fractura, no hay que hacer vacaciones terapéuticas, hay que seguir. Muy bien. Una pregunta mía para Ángeles y es, bueno, has dejado y está muy comentado que los pacientes con fosfatasa alcalina baja, comentabas que no se debe dar bifosfonatos. Entonces, ¿qué les damos? ¿Qué aconsejas dar en esa situación? Bueno, en esos pacientes, si no tienen hiperparatiroidismo, que bueno, que lo habitual será que no encontremos elevado la PTH porque van de la mano con la fosfatasa alcalina, una alternativa sería la teriparatida.
Pero para ti, de una persona que no sea pensionista, la verdad es que tenemos dificultades muchas veces en utilizarlo, ¿no? Imagínate que no es pensionista, que es una paciente de 60 años activa laboralmente y que no Pues se ahí estoy puede totalmente de permitir. acuerdo. Realmente dar tripartida cuesta, pero ante la duda de que podamos estar ante una paciente con una enfermedad ósea dinámica, mejor no tratar, porque ahí realmente sí que el efecto puede ser empeorar su masa ósea o su resistencia ósea. Con lo cual, bueno, ¿Y se ha tenido una quizá factura? ya bueno, de estos pacientes tenemos todos que realmente ahí te genera la duda bueno, pero es que si vamos a darle un fármaco que realmente no va a mejorar su resistencia, incluso que la podemos empeorar, vamos a frenar todavía más ese hueso que está dinámico, intentar con la teriparatida. Pero una pregunta, Ángel, en el conjunto de esa enfermedad ósea asociada a la enfermedad renal, ¿qué porcentaje hay de casos adinámicos? Porque eso era más del pasado, de la intoxicación por aluminio, todo aquello mejoró por el uso de las membranas apropiadas. ¿Todavía existen muchos casos de osteopatía dinámica? Yo no lo A sé, digo. ver, el problema es que no lo sabemos porque no los biopsiamos. Entonces, en realidad, bueno, lo suponemos por los niveles de PTH y de fosfato alcalina. Y es verdad que tenemos ahí un rango también muy amplio, porque hablamos a lo mejor de riesgo de una enfermedad ósea dinámica cuando hablamos de PTH por debajo de 100. Realmente con una enfermedad renal crónica avanzada, una PTH por debajo de 100, son muy pocos esos pacientes. Y entre 100 y 300, que es ese rango que sí que puede ser más frecuente, pues ahí sí que el paciente, si se te fractura y si la fosfatasa alcalina, según los niveles que ves, pues a veces sí que le das tratamiento. Yo puedo intervenir. Puedes, Javier. A ver, Ángel, yo de todas formas, como los nefrólogos que suelen ser competentes a tope y preocupados a tope por todas las patologías, trataban un poco la osteoporosis porque las guías que ellos usan, el que digo siempre, no permitían casi tratar si no se hacía una biopsia. Eso es. De las del 17 que ya dejan la mano más libre se tratan más pacientes. Y luego un comentario para ver qué te parece. Hace poquito tuvimos una reunión semejante, uy, Pepe, cuidado, semejante a la que hacías tú al día siguiente justo. Y entonces una de las cosas que llegamos a la conclusión con ellos en las insuficiencias renales graves, si están en diálisis, el darle el tratamiento un intravenoso el mismo día de la diálisis. Y en eso estamos bastante de acuerdo con ellos, a ellos les parecía muy oportuno. O sea que Sí. sería una de las soluciones, pues podía ser eso, ¿no? Darles un bifosfonato intravenoso el mismo día de la diálisis. Sí, ahí en esos pacientes sí, que ya sabes que tienes esa opción con los dializados. Pero todos los que no han llegado a diálisis son los que realmente yo creo que nos generan más problema, porque además vemos cómo se fracturan, que realmente sí que es una población que cuando nos llega a nosotros o bien tiene una masa ósea muy baja o bien ya están fracturados. Sí. Muy bien. Tenemos dos últimas preguntas. Una es una sorpresa, la dejo para después. Y nos preguntan, dice, entonces, ¿tratamos solo por riesgo FRAX o ponderamos con factores multiplicadores más allá del FRAX? A los tres, quien queráis. Yo creo que valorar los factores de riesgo es lo fundamental, pero no hace falta incluso el FRAX, porque muchas veces si seguimos solo FRAX dejamos por tratar a gente. Pero yo creo que hacer una valoración de factores de riesgo en conjunto con los valores densitométricos, pues una osteopenia la podemos tratar o una osteoporosis no podemos tratarla. O sea, con 2,5 y sin ningún factor de riesgo y una persona relativamente joven no la trataríamos. Es decir, creo que es más importante valorar los factores de riesgo que nada más, y sea usando el FRAX o sin usar. Yo creo que el FRAX realmente, cuando estás acostumbrado a tratar la osteoporosis, si lo haces es para enseñárselo al paciente, pero que cuando estás acostumbrado a tratar a estos enfermos, los que somos ya muy mayores, como Esteban, como yo y tú casi, Ángel es más joven, pues a lo mejor el FRAX lo hacemos pocas veces. Yo hace poco cometí un error con una amiga, además médico, que había tenido
Bueno, una evaluación y tenía una osteopenia, me dijo que como yo sabía de esto, que qué hacía. Y bueno, pues utilicé delante de ella, me puse muy científico, mira, esto es el Frax, ¿eh? Y tal, igual, mira, te sale que no tienes tanto riesgo, que tienes que 59 años, pam, pam, pam. Bien, pues hace poco ha venido con una fractura vertebral traumática, por fragilidad, y me quedé muy preocupado. Digo, bueno, esto existe en la literatura, hay un 50% de personas con fractura vertebral que no tienen osteoporosis densitométrica. Digo, mira, ahora estamos haciendo la TBS y en Alicante en ese momento no había TBS. La hemos hecho fuera de Alicante en una máquina nueva y la has ido a la TBS por el suelo. Mañana tengo mucho interés en hablar con el doctor del Río sobre este tema, porque claro, este es un mundo que tampoco acabamos de manejar. Voy a lo que dice Javier. Clínicamente tenemos ya la idea bastante bien instalada. Lo malo es cuando utilizamos cualquier herramienta que infraestime el tema de la calidad ósea. En principio tenemos que basarnos por los datos de riesgo mayores que ya conocemos, y luego hay enfermedades que ni siquiera están incorporadas al FRAX. O sea, que podemos pensar clínicamente esa comorbilidad que ya sabemos que también tiene. Por tanto, yo me guío mucho de mi propia clínica, de lo que está publicado, y a veces, evidentemente, el FRAX me sirve para no tratar a gente que está pidiendo, demandando un poco ansiosa, pero ojo con el FRAX. A esta gente yo intento incorporarles el TBS, lo que pasa es que la mayor parte de las máquinas no lo tienen todavía, hasta que no compran una máquina nueva. Incorporar el TBS es tan barato que a lo mejor si damos más la lata en las direcciones lo pueden comprar. Claro, es un programa. Pero no todas las máquinas lo admiten. Por ejemplo, la nuestra no admite poner el TBS. O sea que ese es otro problema. De tiempo. Mi hospital nos lo ofrecieron con la SEIOM cuando el estudio aquel, pero claro, en rayos dijeron que si ya tenía que hacer tantas cosas se pasaba 10 minutos más y al final no lo quisieron poner y lo teníamos gratis. Ya. Es un tema complejo que habrá que analizar, desde luego. Bueno, pues tenemos, que me ha sorprendido, la última pregunta, os lo juro, creo que lo leéis vosotros también, ¿no? Esta sí que no la conoces. Es que dice, felicitaciones desde Uruguay. Ostras, o sea, tendremos que preguntar a Angen qué han hecho. O sea, bueno, pues que lo sepáis. Pues Nicolás, nos alegra que los hayas visto y estés participando en este curso. Nos pregunta acerca de las vacaciones terapéuticas. Dice que si están relacionadas con la afinidad del bifosfonato al hueso y a su potencia. Yo creo que se ha comentado también. Entonces, pues cualquiera de vosotros que quiera contestar. Como yo ya he dado mi opinión, Esteban, que es una persona tan competente, pues puede la suya. No, nada, yo creo que gracias por lo de competente. En realidad, cada día estudio algo y sé cada día menos, o sea que tampoco te creas que... No es verdad. El problema de las vacaciones es que hay que considerar vacaciones, no jubilaciones. Yo pienso que a la gente hay que vigilarla siempre, de por vida, y hay que establecer las estrategias intermitentes de tratamiento o secuenciales. Esto como medicina, como toda medicina, es un arte que se basa en evidencias, se basa también en datos científicos, pero lo que manda siempre es el riesgo. Fractura presente, prevalente, masa muy baja, sobre todo en cadera, esas personas no tienen generalmente derecho a vacaciones, sobre todo si tiene alto riesgo de caídas. Y luego está el resto de la población en que realmente podemos establecer una parada. Tenemos la ventaja de los bifosfonatos, la clase de fármacos que no lo permiten, y la desventaja de los otros que no lo permiten. O sea que tanta vacación no tenemos. Pero bueno, yo hablo siempre de vigilancia, siempre, y tratamiento intermitente, que es lo que realmente tenemos. Os agradezco a los tres vuestra implicación en esta mesa. Felicitaros por vuestras 3 presentaciones, que sepáis que nos escuchan allende de los mares. Y bueno, pues vamos a terminar la mesa. Son y 48, 49 en este momento. Pues a las 7 en punto empezaría la siguiente mesa. Tenemos 10 minutos, 11, para estirar las piernas y lo que haga falta. ¿El café dónde? Muchas gracias a todos. En casa. Venid a casa que tengo yo aquí la Enhorabuena que tienes 65 personas en este momento. Se ha caído una, 64. Bueno, encantado de veros a vosotros y lamentando no poder ver al resto. Pues sí. Muy bien. Un abrazo. Muy bien.